consumo de alcohol y vale la pena reflexionar rápidamente si el alcohol es bueno o malo. Yo diría que el alcohol, que hay que saber exactamente qué es el alcohol. El alcohol es una sustancia psicoactiva, pero es una sustancia psicoactiva lícita o legal. Por lo tanto, los gobiernos están obligados a regularla especialmente a través de más impuestos. Claro que eso no nos gusta a los que trabajamos en esta industria, pero así tiene que ser. Por supuesto que tiene que haber restricciones y las tenemos muchas, como por ejemplo que ustedes no deberían, es decir, que nosotros no podemos transmitir publicidad de nuestros productos antes de las 10 de la noche. Es decir, si alguna vez ustedes ven algo así, por favor avisen, porque eso no se puede hacer, sería totalmente ilegal. Que hay restricciones a los horarios de venta, que hay restricciones, por supuesto, de acceso a menores de edad, etcétera. Pero al final del día es una sustancia lícita y las veces que se ha intentado suprimirla, eliminarla, erradicarla, lo único que ha resultado es que se incremente el mercado ilegal. Acaba de ocurrir en Panamá, acaba de ocurrir en México, incluso presenciamos muertes de personas en Puebla, en Veracruz, porque al suprimirse a través de leyes secas la comercialización del alcohol que cumple con los requerimientos necesarios para su consumo humano, pues el consumidor lo buscó por otro lado y pudo encontrar productos a 2 pesos que por supuesto los dejaron en el mejor de los casos ciegos y en otros desgraciadamente causaron muchas vidas. Entonces, respecto al alcohol, a mí me gusta decir que es como un cuchillo filoso. ¿Un cuchillo filoso es malo? Por supuesto que no. Cuchillo filoso nos permite degustar un magnífico corte de carne, nos permite trabajar, nos permite hacer un montón de cosas que necesitamos hacer en nuestro día a día. Pero se lo damos a un niño, le damos un cuchillo filoso a un menor que no tiene la motricidad gruesa y fina, como dicen los pediatras, que le permita manipular ese cuchillo filoso. Pues yo creo que no. ¿Y eso hace al cuchillo malo? No, simplemente que siendo un artículo de calificación, ¿cómo decirlo?, neutra, en ciertas circunstancias sí puede convertirse en algo peligroso, negativo. Lo mismo ocurre para un adulto. Ese mismo cuchillo filoso, yo como adulto lo voy a usar sin cuidado, no voy a poner la mínima prevención y precaución para su utilización, pues también sería una actitud riesgosa de mi parte que seguramente me puede generar algún daño. Con el alcohol pasa exactamente lo mismo. Y de aquí la necesidad de que hablemos con nuestros hijos sobre alcohol. Tenemos en este país una idea absurda de que a los niños tenemos que enseñarles a tomar. A tomar deberíamos aprender los que somos adultos y decidimos consumir alcohol. Los niños no necesitan aprender a tomar. Adelanto una cuestión que después platicaremos un poquito más, pero el consumo de alcohol en un menor de 18 años le cuadruplica la posibilidad de ser adicto cuando se hace adulto. No es cualquier cosita, ¿eh? Yo creo que cuando los papás nos enteramos de esto, ya nos parece un poquito menos simpático el hecho de darles a probar o de celebrarles que le dieron un traguito a nuestra cuba o a lo que sea que tomemos. Cuidado, cuidado, porque les cuadruplicamos la posibilidad de ser adictos en el futuro. Llevo 25 años trabajando para la industria de vinos y licores. De esos 25 años, la mitad aproximadamente en temas de prevención del uso nocivo del alcohol. Tenemos un montón de estudios que evidentemente no los voy a aburrir aquí, sobre cómo incide el alcohol en la parte prefrontal del cerebro humano y el circuito recreativo del cerebro y todo lo demás que nos enseñan a nosotros para poder decirles a ustedes de papá a papá,
y a los menores que pudieran estarnos escuchando, que el alcohol sí que les hace daño cuando son menores de edad. ¿Por qué 18 años? ¿Por qué a partir de los 18 años ya se puede? ¿Por qué en Estados Unidos son 21? ¿Por qué algunos neuropsiquiatras dicen que tendría que ser después? Bueno, efectivamente, si alguien decide comenzar a beber alcohol a los 45 años, pues es su decisión y qué bueno que lo haga así. El consenso médico es que a partir de los 18 años, si bien es cierto que no hay un desarrollo completo del cerebro, el daño, ya no existe el riesgo de daño a esa edad que he comentado, que son precisamente los 18 años, y por eso la mayor parte de los países utilizan 18 años como la edad de primer consumo. Estados Unidos 21 años, perfecto, se toman un margen de, digamos, de prevención, un margen de seguridad de 3 años más, y eso, por supuesto, nadie lo podría criticar. Además, entiendo que el tema de los 21 años depende de cada estado, porque efectivamente hay unos estados que permiten otra edad. En fin, el punto aquí, y lo que a mí me interesa muchísimo poder transmitirles yo que me dedico a esto y que mis hijos comen y las colegiaturas se pagan de las ventas de bebida alcohólica que lleva a cabo mi empresa, con esa autoridad moral, si me permiten decirlo, no mía, sino de mi compañía, yo les puedo decir que los menores no deben consumir alcohol. Otra cosa que estudiamos muchísimo y descubrimos, y ese fue un caso particularísimo de México, llevamos las conclusiones a Los Pinos para que nos ayudaran a replicarlas, y ahí la primera dama de aquel momento, que en aquel momento era al mismo tiempo presidenta del DIF, nos dijo, mira, está muy padre el estudio, las conclusiones son muy buenas, pero me parece un poquito imprudente que las den a conocer, porque si las dan a conocer, nos van a meter en un problema a las mamás. Lo que decía el resultado de nuestro estudio, muy serio sin duda, es, no por nosotros, sino por la institución que lo llevó a cabo, una facultad de psicología de una universidad muy reconocida en México, es que los niños a partir de los 8 años de edad comienzan a tener ansiedad por la bebida. Se les empieza a antojar el alcohol. Y eso no es para asustarse, eso es producto de nuestra cultura. Y ahora en un momento más les voy a decir cómo podemos contrarrestar esa cultura sin satanizar al alcohol, que me parece que eso sí puede resultar totalmente contraproducente. El estudio que les comento que nos frenó la oficina de la primera dama en Los Pinos es que es muy importante la comunicación paternofilial respecto del alcohol, pero es mucho más importante la comunicación maternofilial sobre el alcohol. Y aquí fue el punto de quiebre. Aquí fue cuando la primera dama dijo, oigan, en este país se sataniza a las pobres mujeres, nos echan la culpa de todo. No le echen aceite a la hoguera, por favor, diciendo que además tenemos culpa de la adicción de los que ya tienen ese problema en este país. Bueno, es una forma de ver las cosas y respetamos la decisión y por supuesto no dimos a conocer los resultados de estos estudios a nivel generalizado en medios de comunicación, pero sí es mi obligación decírselo a ustedes. Aquí hay mamás que tienen que saber que además de que es necesario hablar de alcohol y además con nuestros hijos y además de que es necesario que papá lo haga, lo que mamá dice en relación con el alcohol es todavía mucho más importante. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, pues eso es parte de lo que queremos platicar precisamente el día de hoy y después al final les daré algunas, no bibliografías, sino unas fuentes donde ustedes podrían consultar temas que tienen que ver con cómo hablar de alcohol con los niños, con los menores de edad en términos generales. El problema actualmente en México no es el alcoholismo.
Hay, por supuesto que hay problema de alcoholismo, pero no es el problema más grande. Recuerden ustedes que el alcoholismo ya es una enfermedad, es una obsesión compulsiva por consumir alcohol y ya es una cuestión que se tiene que tratar médicamente. El problema en México no es un consumo per cápita alto. España y muchos otros países de Europa, incluso en Latinoamérica, Argentina, tiene niveles de consumo per cápita mucho más alto. No es el tema de cuánto alcohol se consume, digamos que no se consume demasiado. El problema es el patrón de consumo. Es decir, que durante varios días de la semana las personas no consumen absolutamente nada de alcohol y cuando llega el fin de semana, comenzando un fin de semana extendido, como podría ser el jueves, entonces se consume todo lo que no se consumió en la semana y mucho más. Ese consumo explosivo es un consumo sumamente nocivo, al grado tal que es mejor que alguien pueda consumir frecuentemente cantidades pequeñas a que consuma mucho en periodos muy breves de tiempo. Es una decisión de cada quien, pero es importante saber que todo tiene que ver con cuál es nuestra percepción sobre el alcohol, seamos adultos o seamos menores, y después cómo tratamos ese cuchillo filoso que bien utilizado es muy útil y no tiene problema, pero mal utilizado puede ser sumamente peligroso para ese imprudente. ¿Por qué una empresa como la mía eh, tiene un área que se llama Alcohol en Sociedad y dedica tiempo, dinero y esfuerzos a la prevención del uso nocivo del alcohol? No es una cuestión un poquito hipócrita en el sentido de que pues, a lo mejor se trata de lavarnos la cara y que parezca que estamos haciendo algo y cuando nos quieran pues implementar mayores restricciones, poder defendernos. Definitivamente no. Lo hacemos por la misma razón por la cual la industria automotriz le pone cinturones de seguridad a sus autos y nos entrena en utilizarlos y nos insiste en que los utilicemos efectivamente. A nadie le conviene que su consumidor se dañe con su producto. Cada vez que hay un accidente aéreo y esto es más notorio cuando un avión se cae al mar. Y recuerdo perfectamente las imágenes de algún avión de Air France que volaba de Río de Janeiro a París y que se cayó poquito después de salir del continente en el Atlántico. Me acuerdo perfectamente las imágenes de la cola del avión con el logotipo de Air France. Eso es lo peor que le puede pasar a una compañía. La mala publicidad que implica la asociación entre la tragedia y su marca o su producto. Yo creo que Air France hubiera preferido cancelar sus rutas París, Río de Janeiro durante 5 años y perder todo ese dinero a tener que sufrir ese tema de percepción derivado de una tragedia. Igualito nosotros. Yo honestamente no quiero que nadie jamás se dañe con ninguno de nuestros productos. Por razones de delicadeza nunca mencionamos en este tipo de pláticas cuáles productos son esos, pero se puede hablar de categorías. Si alguien se quiere dañar con whisky, ron, tequila, mezcal o lo que sea, pues yo preferiría que de nuestras marcas ni voltear a verlas, porque no nos queremos asociar con la tragedia. El consumo de alcohol, el consumo excesivo de alcohol o explosivo, como lo hemos comentado hace un momento, ¿es el único problema del consumo de alcohol? No, hay situaciones en las cuales definitivamente hay que optar por la cero tolerancia, es decir, por la abstinencia total. Ya hablamos del caso de los menores y ya dijimos por qué, pero hay otros casos y esos casos también preocupan muchísimo en México. Hay una enfermedad, no sé si llamarla enfermedad, hay un cuadro médico que se llama
síndrome alcohólico fetal. Eso no se conoce en México. De hecho, en Europa y Estados Unidos tampoco está súper desarrollado, pero se conoce muchísimo más. Gracias a las investigaciones que se han hecho sobre síndrome alcohólico fetal, se llegó a la conclusión de que una mujer que está esperando un bebé o que está amamantando a su bebé no debe consumir absolutamente nada de alcohol. Porque el alcohol es una sustancia que pasa el filtro de la placenta. Y entonces en el líquido amniótico queda mezclado con alcohol, el bebé ingiere el líquido amniótico, elimina el líquido amniótico y vuelve el ciclo interminablemente a repetirse. ¿Cuándo se elimina ese alcohol en el líquido amniótico? Pues no se sabe. Entonces el bebé queda, imagínense si para un niño es terrible que consuma alcohol por el riesgo que por el riesgo que se le genera, imagínense para un bebé que apenas se está formando. Y este caso nos preocupa mucho, 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 tanto como el consumo explosivo, probablemente más, porque descubrimos que cuando una mujer que está esperando un bebé visita a su médico especialista, este le dice: tome poquito, señora. Y desgraciadamente en este país y en muchos otros de Latinoamérica, la definición de poquito es prácticamente, es un diminutivo de muchito, ¿no? Poquito. ¿Cuánto es poquito? Una, dos, tres, cuatro, qué categoría, qué tipo de bebida, etcétera. Y entonces, pues la señora se va feliz porque dice, bueno, pues en mi cumpleaños me voy a echar una copita de vino y se toma tres, y de la carne asada, pues su marido le comparte la mitad de su cerveza, y después, pues, ¿por qué no? En su cumpleaños, pues se toma un tequilita. Pues sí, ella al final del día tomará agua, tomará líquido, tomará refresco, tomará lo que quiera tomar, lo va a eliminar por la orina, pero el bebé sigue nadando en alcohol. ¿Todo el líquido amniótico se hace alcohol? No, evidentemente no. Pero aunque fuera unos pocos mililitros, eso no es para un bebé. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome alcohólico fetal? Cuando yo empecé a trabajar en estos temas, muchos competidores nuestros se escandalizaban porque estuviéramos hablando de esto, porque parece que estoy satanizando mi producto. Otra vez, volvemos al tema del cinturón de seguridad. Yo no quiero que nadie se dañe y cuando tengo la oportunidad, y le agradezco infinitamente a Torres Dracar y a José Miguel en particular, que me permita hablar de estos temas con ustedes, me parece que es una gran oportunidad para permear estos mensajes que nos sirven a nosotros, pero nos sirven a nuestros familiares y a nuestros amigos y a divulgación. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome alcohólico fetal? Retraso en la sociabilización del niño, no se lleva con nadie, algunas malformaciones faciales casi imperceptibles, problemas de aprendizaje, y entonces luego a la mamá la mandan llamar a la escuela y dicen, oiga, pues su hijo no se lleva con nadie y le cuesta trabajito y le hacen estudios y el niño está perfectamente normal en términos de aprendizaje. ¿Qué será? ¿Qué será? Pues ¿qué será que te echaste unas cervezas cuando estabas esperando? Todo esto se sabe hoy mucho. Yo me acuerdo que todavía mi abuela decía que luego para que una mamá produzca más leche tiene que tomar cerveza, pues no se sabía. Igual, cuando yo era niño, pues era costumbre que papá te diera a probar. Yo soy de Oaxaca, entonces el mezcal es la gran categoría de bebida alcohólica en Oaxaca, entonces te daban de probar un poquito siendo niño porque pues tenías que acostumbrarte al mezcal. Pues sí, pero sus papás no sabían, lo hacían de muy buena fe, pero nosotros ya no tenemos ¿cómo se llama? Ese pretexto. Los papás tenemos que saber que las embarazadas no deben consumir alcohol, que los menores de edad no deben consumir alcohol. ¿En qué otro caso? Pues hay enfermedades que incluso la medicina que uno toma impide mezclarla con alcohol, pero normalmente son enfermedades somáticas. ¿Qué me dicen de una depresioncita? ¿Qué me dicen
de alguna situación donde uno se siente un poquito, como que uno le entra el down, ¿no? Y está tristón y pues claro que se antoja un traguito, pues porque además en las películas se ve que cuando alguien está muy presionado o está muy triste, acaba de cortar con la novia o con el novio, pues echa unos farolazos y ya se siente mejor. Cuidado, 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 porque en esos casos los expertos dicen que se está usando al alcohol por sus beneficios funcionales. Igual, para dormir, cuidado. El que empieza echándose una copita para dormir, al final va necesitando más, por dos razones fundamentales. El alcohol es una sustancia psicoactiva que funciona como un inhibidor de inhibidores. Bueno, eso significa que lo que hace es que sí relaja. Pues entonces me dirán, pues es un ansiolítico padrísimo porque es legal y no necesito receta médica. No, es el ansiolítico de más rápido efecto y cuyo efecto es más breve. Por lo tanto, yo me relajo al primer sorbo de whisky, pero pues, después ya me vuelvo a empezar a sentir igual y entonces voy por otro y luego voy por otro. Bottom line, no hay que utilizar al alcohol como medicina. Hay que ir al médico, hay que hacer ejercicio, el cuerpo humano libera sus propias sustancias que ayudan a alegrarnos, a sentirnos mejor, el ejercicio, si es un caso clínico hay que hay que acudir a un especialista, pero en esas situaciones en las cuales acabo de tener una discusión muy fuerte con mi esposo, estoy muy enojado y luego ya me puse muy triste y ya me arrepentí de lo que dije, pues mejor no te tomes nada, ¿no? Bueno, tómate un agua de Jamaica y te vas a sentir mejor, pero pues mejor con el alcohol en esas circunstancias no hay que utilizar. Tomar y manejar, bueno, pues yo creo que ya en eso hemos avanzado mucho en términos de cultura, pues que nada más me eché 3, pues sí, pero pues mejor que maneje alguien más, ¿no? ¿Para qué? Al final está más que comprobado y estamos empezando un proyecto muy padre con escuelas de manejo. Bueno, la pandemia nos lo frenó y a ver si queda alguna escuela de manejo después de todo este periodo en el cual los pobres no han tenido clientes, evidentemente, pero que sea parte de la carga académica de la escuela de manejo el tema de cuál es el efecto del alcohol en mis reflejos. Es clarísimo para quienes conducimos vehículos automotores que requieres tener todos tus reflejos al 100%. ¿Para qué te los disminuyes? No tiene sentido. Y también creo que hemos avanzado mucho en el tema de no sentirnos mal porque en alguna ocasión, pues mejor que mamá maneje, ¿para qué manejo yo? Si yo me tomé unas cubas, pues mejor, no pasa nada. Bien, la Organización Mundial de la Salud emitió en 2010 una estrategia mundial para prevenir el uso nocivo del alcohol, así como hay un convenio marco para prohibir por completo el tabaco, porque un cigarro te hace daño. No hay evidencia de que una copa te haga daño. El problema es el patrón de consumo, como decíamos, o el exceso. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la misma que maneja la pandemia del COVID-19 y le puso nombre al COVID-19, son los super sabios médicos del mundo, emitió esta estrategia en el 2010 y diciendo que hay varias formas de prevenir el uso nocivo del alcohol que dependen de cada país, de cada contexto, de cada cultura, y que entonces no podría haber una solución para todos. Sí es cierto que en algunos lugares se tiene que prohibir, es cierto que se tiene que prohibir en algunas temporalidades, es cierto que tiene que haber restricciones a la comercialización de alcohol, todo eso nos cae a nosotros muy gordo porque no nos deja trabajar tan cómodamente como nos gustaría, pero yo siempre les recordaba a mis colegas de marketing y ventas, oye chicos, es que no vendemos chocolates. Y hoy tampoco el ejemplo funciona, porque los chocolates y la bebida que se considera de alto contenido calórico y bajo contenido nutricional también está muy restringida. Pero la Organización Mundial de la Salud tímidamente, en algún lugar del documento, dice que la gran solución para el consumo nocivo del alcohol, en términos de prevención,
se llama Habilidades para la Vida. ¿Y eso qué es? ¿Qué son las habilidades para la vida? Los skills for life. Bueno, pues no define mucho. Sí dice que depende del individuo, la decisión de cuándo sí, cuándo no y hasta cuánto. Pero no abunda más, pues porque está difícil, ¿no? Porque es de largo plazo, porque, híjole, qué flojera estar formando a nuestra población en el uso nocivo del alcohol, porque cada país luego introduce temas ideológicos en este tipo de cuestiones. Y eso desgraciadamente no se ha explorado mucho o no se sabe cuando se está explorando. Bueno, para ser muy claritos, las habilidades para la vida, mi abuela las llamaba virtudes humanas, hábitos operativos buenos. Y entonces los papás decimos, pues sí hay que formar a los chavos en virtudes, ¿no? Y que sepan decir que no, y que sepan hasta cuándo decir que no, y que tengan suficiente percepción de sí mismos para que cuando alguien les ofrezca alcohol ellos digan que no y se burlen de ellos, porque en este país hay muchísima presión para beber. Cuando eso ocurra, pues digan, a mí me vale, pues a que se burlen lo que quieran. Yo tomé la decisión de no beber alcohol o cuando ya no son menores de edad, hasta dónde beber alcohol y no conducir un vehículo automotor, no manejar, etcétera, etcétera. Pero nadie se mete a esa cuestión. Y repito, los papás decimos, bueno, sí, a los chavos hay que entrenarlos en eso, pero pues que los entrene la escuela, ¿no? A que para eso pago mis colegiaturas, para que sea la escuela la que los entrene. No, lo primero que tiene que hacer papá y mamá, si mamá ha decidido consumir alcohol, somos los primeros que tenemos que trabajar nuestras habilidades para la vida. Somos nosotros los primeros que tenemos que saber cuánto estamos tomando y cómo estamos tomando, en qué circunstancias, bajo qué premisas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el modelo más acabado de esfuerzos en términos de desarrollo de skills for life, habilidades para la vida, que he encontrado yo dedicándome a esto? Pues a lo mejor les suenan los clubes juveniles, a lo mejor les suenan las actividades que a la vez que son divertidas, son formativas, a lo mejor les suena que hay en el desarrollo de nuestros hijos un tercer ámbito que tiene la posibilidad de descarrilar los otros dos. Si el primer ámbito del desarrollo de un chavo es la familia, sin duda, el mejor predicador es Fray Ejemplo. Ahí somos nosotros los que no con discursos, no con sermones, sino con ejemplo los formamos. Después buscamos una escuela pues, que sea, digamos, afín o al menos no contraria a lo que nosotros queremos inculcarles. Y ahí ya van 2 de 3. Cuidado con el tercero, porque el tercero descarrila no diría una mala amistad, diría que nuestro hijo no esté debidamente preparado para juzgar respecto de una mala amistad y la influencia que puede generar en él o en ella, y ahí se nos descarrila. Por eso, aquí les voy a dar un pasecito, y aquí mi comadre sabe, y José Miguel saben que es una cuestión de la cual he hablado antes con ellos. Los clubes juveniles como el de ustedes son el gran ejemplo de cómo desarrollar esos skills for life de los que habla la organización, de los cuales menciona la Organización Mundial de la Salud, pero no habla de ellos, no los desarrolla, a todos se les olvidaron. Esos son la solución definitiva para la prevención, no solamente del uso nocivo del alcohol, sino para la prevención de muchos otros males que aquejan a nuestra sociedad contemporánea.
Lo interesante sería que si hay alguna pregunta, perdón, que si hay alguna pregunta, ustedes pudieran hacerla. No sé cómo sea la dinámica, José Miguel, en el chat o directamente, no sé, pero voy a terminar ya con unos consejitos prácticos porque con esto podríamos seguirnos toda la vida platicando. Papás, ¿por qué los niños tienen ansiedad por beber alcohol a los 8 años de edad en este país? Porque nosotros somos bastante imprudentillos. Le hacemos muchas fiestas al alcohol. Compadre, ya llegué y te traje esta botella que está añejada 25 siglos en barricas de Jerez de la Frontera, bañadas por el agua por la brisa del Mediterráneo. Híjole, compadre, tú sí me quieres, caray. Mira, compadre, yo preparé aquí una picaña que conseguí muy temprano en no sé dónde. Está padrísimo que le lleves a tu compadre, y ahí le pido que digan a mi compadre que cuando quiera traerme una de esas botellas la voy a recibir con mucho cariño, pero no le hagamos fiestas a la bebida. Realmente, si lo pensamos, distinguidos caballeros que me puedan estar escuchando, le estamos haciendo fiesta a la amistad, le estamos haciendo fiesta a la convivialidad, le estamos haciendo fiesta al gusto que nos da vernos y nos va a dar mucho más gusto ahora que nos volvamos a ver después del confinamiento, no a la bebida. Los niños están escuchándonos, están atentos, tienen nosotros los papás estamos parados sobre una lupa y abajo están los niños viendo todo, lo bueno y lo malo. Y entonces el niño dice inconscientemente, pues es eso la bebida hace feliz a mi papá y le permite disfrutar las situaciones con sus amigos o su familia o sus compadres y pues yo también quiero hacer lo mismo. Y entonces el niño dice, yo también quiero probar eso. Pues porque esto me lo estoy inventando, no, es producto de aquella investigación que les comento, que al final desgraciadamente no se pudo hacer pública, pero se puede ir permeando a través de estas pláticas. Rápidamente me voy a papás, mamás que toman. Llevemos la cuenta de lo que tomamos. No se mejora lo que no se mide. Cuando vamos al médico nos pregunta, ¿cuánto toma? Más o menos, normal. ¿Normal? Oye, ¿y cuánto es normal? No, pues mire, yo el sábado en la carne asada, pues me arranco con 2 tequilas, 3 cervezas, una botella de vino y cierro con 2 whiskies. Oiga, señor, bájele, cuidado. Tercero, saber tomar. Ojo con los meseros que tienen el incentivo de llenarnos la copa porque pues, piensan que así es un buen servicio. Hay que decirle, oye, chico, si me quieres mandar a dormir, dame un sillazo y te doy tu propina de una vez. Mejor, si quieres que me divierta, intercálame cada copa con una bebida sin alcohol. Y no me la llenes inmediatamente, espérame, yo me la tomo. Si acaso ponle más hielo para que no esté caliente eso cuando me paré a bailar en una boda. Ya ni nos acordamos cómo son esas, ¿no? Las bodas y los bailes, pero en fin. Y entonces nos vamos espaciando y me vas permitiendo hidratarme y le vas permitiendo a mi hígado ir procesando el alcohol que me estoy tomando. Tercero, usemos medida, jigger, famoso jigger que se puede sustituir por un caballito de tequila, no el percherón, evidentemente, el caballito. Usemos medida para nuestras bebidas, de lo contrario, pues termina siendo como en Venezuela. Yo me acuerdo, hace muchos años estuve a cargo de Venezuela y volaba y viajaba mucho a Caracas y a la hora de la cena nos tomábamos un whisky y era 80% o 90% scotch y luego nada más lo pintaban con agua mineral. Pues bueno, con ese pelotazo a mí me servía para el mes completo y allá se lo tomaban con singular alegría. Cuidado con las bebidas demasiado. Además, ya ni sabe, ¿no? Ya sabe como a jarabe, una bebida tan fuerte. Hay que mezclar, hay que usar mucho coctelería porque en la coctelería es indispensable que se utilice el jigger, si no se pierde la proporción de componentes. Habla con tus hijos de alcohol, para quien le interese hay un montón de cosas que se conocen ya de cómo se tiene que hablar con ellos.
No satanizando, porque entonces yo creo que hay más, más curiosidad. Es simplemente la analogía del cuchillo sirve mucho. Bueno, al menos, pues yo que tengo aquí mi propio laboratorio y que alguna vez llegó, no quemaré a mis hijos, pero uno de ellos llegó con una botella que teníamos ahí en una comida de una marca nuestra que dice 8 años, 8 years old. Llegó con sus amiguitos y dijo, papá, esta sí lo podemos tomar, porque mira, dice 8 años, y entonces esta sí la podemos, ya, jajajaja, todo el mundo se rió, pero la ansiedad por beber alcohol existe porque le hacemos muchas fiestas. Lo que hay que enseñarles es que yo me divierto igual con mis amigos, mi familia y mis compadres, tomando agua de horchata que tomando alcohol. El alcohol no es indispensable para divertirse. Cuidado, ya con esta termino, hay muchas cosas más que decir, hojas y hojas y hojas y hojas, pero el tiempo no perdona. Cuidado con las bebidas excesivamente baratas. Lo que los chavos comienzan a tomar, pues, porque no tienen acceso a mucho dinero, son bebidas que pueden encontrar en Walmart, en Oxxo, en cualquier lado, no tienen que irse a una tiendita clandestina, que pueden encontrar hasta por 19 pesos el litro. Y les voy a dar las marcas, me da muchísima pena. Rancho Escondido, Mezcalito de Tonayán, cosas que se venden en empaques de PET, de plástico a 1 litro, con contenido de 1 litro, que luego ellos mezclan con refresco y se hacen gomichelas y aguas locas y estupidez y media. Por 100 pesos, 3 litros de alcohol. Claro que va a haber congestiones alcohólicas. Claro que va a haber congestiones alcohólicas. Cuidado con esos productos. Como leyó José Miguel, me dedico al cabildeo y estamos promoviendo una reforma ahorita fiscal. Hay un senador de apellido Novelo que presentó una reforma precisamente para que se grave la bebida alcohólica por grado de alcohol, no por precio, porque entonces ya no habrá estos productos tan baratos que ponen en riesgo a los chavos. Bueno, no los quiero aburrir más, ojalá que no haya sido tan aburrido. Este es producto de la experiencia de más de una década en cuestiones y todo lo que ya expliqué, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario, ataque, reclamación o lo que ustedes dispongan. ¿Cómo lo hacemos, José Miguel? Pues mira, aquí hay 2 preguntas en el chat. Si quieres te leo la primera, la respondes y luego si van saliendo más preguntas te las voy leyendo. Bien, dice, afecta a los, perdón, lo leo yo, ¿verdad? Sí, perfecto. Me dice mi querido Mauricio Almagro, ¿afecta a los bebés que el papá tome? Mira, mucho se ha dicho sobre el tema de qué tanta responsabilidad tiene papá, que concibe en un momento de borrachera. La verdad es que no hay pruebas conclusivas, pero ante la duda, pues yo creo que mejor no tomar riesgos. En principio no tendría que ser así, porque los gametos se forman tiempo antes y no no necesariamente en el momento en el que, es decir, lo que produce una concepción no es una cuestión que se haya generado en ese momento, sino que viene de tiempo atrás y está almacenado. No sé si me estoy explicando, pero lo que está clarísimo es que pues mejor no asumir riesgos, no vaya a ser la de malas que en el futuro se descubra que sí hubo esa intervención. Por lo que se refiere específicamente a la concepción en un estado de ebriedad. Por lo que se refiere a niveles de alcohol en la sangre, definitivamente sí. Ya está muy probado que hay un gen que predispone al alcoholismo. Entonces, yo creo que esto es una razón más para que papá cuide su patrón de consumo, desarrolle sus propias habilidades para la vida, tenga mucha conciencia de lo que está tomando y cuánto está tomando y con qué nivel de espacio está tomando para protegerse él, proteger a sus hijos y proteger a sus nietos. Entonces, a la pregunta concreta, ¿afecta a los bebés que el papá tome? Depende, pero como en todas estas cuestiones, vale más no tomar riesgos innecesarios, porque con el tema de los hijos, yo creo que a ninguno de nosotros
nos gusta jugar ni tenemos derecho a hacerlo. Ángeles hace un comentario, no, una pregunta que dice, ¿es cultural el consumo de alcohol? Es decir, ¿por qué en países europeos el tema es diferente? Preciosa pregunta. Es exactamente un tema de patrón de consumo. En algunos países, no, en Europa completa, el vino está considerado alimento. Aquí jamás se podrá llegar a esa consideración por un tema cultural. Un europeo, y por ahí vi que hace ratito estaba el padre Emilio, un europeo tiene la cultura de comer y cenar, probablemente, o una de las dos, con una copa de vino. Una vez me comentaban una cosa que me pareció fascinante, que se compra el vino a granel y tú llevas tus botellas, te las rellenan, no sé qué, es como muy normal. Y entonces no se da la cuestión de que me tomo una y me tomo otra y me tomo otra y me tomo otra y me encarrero. Eso es cultural. Si pudiéramos efectivamente tener no solo ocasiones, sino cantidades para consumir alcohol, iríamos generando por imitación esa cultura. Los 9 litros per cápita que se toman algunos países en Europa es una copa al día. Los 6.4 que nos tomamos en México es el jueves. Entonces, sí, es un patrón cultural. Ahí sí que los niños tendrían que vernos a los papás y a las mamás que consumimos alcohol, vernos cómo consumir. Y una receta mágica impresionantemente efectiva y que les pido que implementen en cuanto se pueda. Antes de tomarse la primera copa de alcohol, y ojo porque una copa de vino es la misma cantidad de alcohol que un caballito de tequila y la misma cantidad de alcohol que una lata de 355 mililitros de cerveza y el mismo alcohol que una cuba preparada con Jigger. No hay bebidas de moderación. No es cierto que la cerveza sea solamente agüita y el vino en este país sea alimento. No, es alcohol. Antes de tomarte tu primera copa de alcohol, hidrátate. Tómate un vaso de agua mineral, natural, jamaica, horchata, tamarindo, guanábana o lo que decidas. Pero entonces el alcohol se absorbe menos rápidamente al torrente sanguíneo y la necesidad de la otra, que muchas veces es por sed, se disminuye radicalmente. Disfrutas mejor tu bebida alcohólica. Aquel que decide, mayor de edad, que decide consumir porque está sano, que sepa tomar. Hidrátate antes. Tómate tu copa. Espérate un tiempecito y en ese tiempecito vuélvete a hidratar. Eso sí es saber tomar, ¿eh? Eso sí, cuando alguien llega a una comida de negocios y todo el mundo dice, no, pues yo me tomo un whisky, yo me tomo una cervecita, yo me tomo, porque además lo hacemos diminutivo, ¿no? Yo me tomo un tequilita, yo un mezcalito. Y alguien dice, yo me tomo primero un agua mineral, hay que ponerse de pie y aplaudir. Ese señor o señorita o señora sabe consumir alcohol. Su cuerpo se va a hidratar y entonces el alcohol no va a ser absorbido rápidamente entrando al torrente sanguíneo y generando rápidamente un efecto de embriaguez. No sé si fui más o menos claro espero haberlo sido. Y si no hay más preguntas, mi querido José Miguel, you are the chairman, tú mandas. Sí, pues si no hay más preguntas, pues agradecerte mucho, tío. Muchas gracias por este momento, esta hora. Fue muy interesante la plática. Y pues la conferencia la subiremos a YouTube. Y muchas gracias por todo. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todos por todo por esta oportunidad de platicar con ustedes. Ahí están mis compadres, mira. Muchas gracias, buenísima la conferencia. Espero que no los haya dormido y si los dormí está bien porque descansaron rico. Muy buena plática, gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, muy interesante, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Por escucharme. Gracias. Muy Bye. interesante.
Gracias. Mil gracias. Muchas gracias. Al contrario. Me desconecto, José Miguel. Cuídate, tío. Nos estamos viendo. Bye. Gracias. Bye.